queridos amigos, nuevamente el profesor Román Arturo Apaza Yanarico, trayéndoles en esta ocasión un nuevo tema, un tema a pedido de Carlos XD. Hace una semana nos decía pues de que podría ser el tema de bienes Giffen y Veblen, ¿no? Vamos a desarrollar este pedido de Carlos XD, bienes Giffen y Veblen. Analizar, de comprender primero qué son los bienes normales u ordinarios, ¿no? Y lo que he tratado de hacer es comparar por un lado el ingreso y por otro lado el comportamiento que tiene con la variación o respecto a la variación del precio. ¿Ya? Entonces, aquí está, mira. Respecto al ingreso del consumidor, los bienes normales son pues la mayoría de bienes que nosotros consumimos. ¿Sí? Y que tienen una relación directa con el ingreso. Es decir, que cuanto mayor es el ingreso del consumidor, mayor es la demanda. Y cuanto menor es el ingreso del consumidor, entonces también es menor la demanda. ¿Sí? Gráficamente podemos entenderlo así, ¿no? Ahí tenemos las curvas de la demanda y decimos, vuelvo a recalcar, ¿no? ¿Qué relación tiene los bienes normales con el ingreso del consumidor? Tienen una relación directa. A mayor ingreso, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué sucede si el ingreso aumenta? ¿Qué va a pasar con la curva? ¿No? Si tú compras 50 productos y tu ingreso se ha duplicado, digamos, ¿qué va a pasar? Que vas a comprar más, vas a demandar más. Entonces, ¿qué ha pasado con la curva? Se ha trasladado hacia la derecha, se ha expandido. Y lo contrario, ¿qué sería? Que el ingreso baje. Y si tú dejas de ganar dinero, ¿qué va a pasar con la demanda de ese bien? X, ¿no? Va a disminuir, se va a contraer, se va a ir hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, ya estamos comprendiendo que respecto al ingreso del consumidor tiene una relación directa. Los bienes normales tienen una relación directa con el ingreso. Y respecto a la variación del precio, ¿qué decimos, no? Que los bienes normales tienen una relación inversa con la ley de la demanda. La ley de la demanda es esa, ¿no? La relación inversa que existe entre el precio y la cantidad demandada. Es decir, que a mayor precio, menor es su cantidad demandada y a menor precio, mayor es su cantidad demandada. Gráficamente, también observemos gráficamente y tenemos, ¿no?, los valores. Y mira, ¿no? ¿Qué pasa cuando sube el precio, ¿no? ¿Qué pasa cuando el precio sube, digamos, de 10 a 20, ¿no? A 20. ¿Qué sucede, no? Entonces, a mayor precio, ¿qué va a pasar? Menor va a ser, ¿qué cosa? Su cantidad demandada. Si el precio sube de 10 a 20, la cantidad demandada va a ser de 100 a 50. ¿Ven? Y lo contrario, ¿qué sería? Que el precio baje. Y si baja el precio, digamos de 20 a 10, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a aumentar. ¿No? Va a aumentar la cantidad demandada de 10 a 20. Digo, de 50 a 100, ¿no? Ahora, veamos el comportamiento que existe con los bienes Giffen. Este término de los bienes Giffen fue desarrollado pues por Robert Giffen, ¿ya? Y vamos a comparar también esta relación que existe respecto al ingreso del consumidor y también respecto a la ley de la demanda, ¿no? Respecto a la variación del precio, ¿sí? Entonces, mira, los bienes Giffen, vuelvo a recalcar y también antes de pasar a esta parte, porque quiero que quede bien claro, los bienes normales son la mayoría de los bienes que nosotros consumimos, que tienen una relación directa con el ingreso y que tienen una relación inversa con la ley de la demanda, ¿no? Con el precio del bien, ¿sí? En cambio, los bienes Giffen son, respecto al ingreso del consumidor, son bienes inferiores y que tienen una relación inversa con el ingreso del consumidor, ¿ya? Y deben de cumplir 3 características para que tú te acuerdes, para que tú reconozcas que es un bien Giffen.
es que debe de cumplir 3 características. Primero, que deben de ser bienes inferiores. ¿Qué significa un bien inferior, no? Para entenderlo mejor. Son bienes, pues, que no cuestan mucho, ¿ya? Son bienes tal vez de baja calidad, son bienes de bajo costo, son bienes tal vez de segunda mano, ¿ya? Y que la mayoría de las personas que acceden a este tipo de bienes inferiores son pues la gente de escasos recursos. En cambio, los bienes normales son pues la gente de la clase media, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Qué otra característica más tienen los bienes Giffen? Que son muy necesarios. O sea que forman parte importante de la canasta básica de consumo del consumidor, valga la redundancia. Y por último, que no deben de tener sustitutos. Esas son las 3 características. Por ejemplo, la sal. La sal es un bien inferior, ¿por qué? Porque es de bajo costo, no cuesta mucho. ¿Es necesario para nuestras comidas? Claro que es muy necesario. ¿Y tiene sustitutos? No tiene sustitutos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar respecto, digamos, al ingreso del consumidor, ¿no? Entonces, gráficamente observemos, ahí está, tenemos las 2 curvas y decimos, ¿no? Relación inversa con el ingreso. Si tú eres una persona de clase baja, eres una persona pobre, ¿no? Estás en el estrato de pobre o extremo pobre y te esfuerzas, estudias, te sacrificas y tus ingresos empiezan a incrementarse, 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 y sales del estatus de clase baja, ¿no? De pobre, de extremo pobre, sales de ese extremo, ¿ya? Y llegas a la clase media, ¿seguirás consumiendo bienes inferiores? No. Entonces, cuanto mayor es el ingreso, menor es la demanda. Si ganas más, dejas de comprar bienes inferiores. Pero ¿qué sucede si tus ingresos caen? Entonces te vas a ver forzado a comprar más bienes inferiores. Esos son los bienes Giffen. ¿Ya? Vuelvo a recalcar, esto principalmente se cumple en las personas de escasos recursos. ¿Ya? Y respecto a la variación del precio, ¿no? Una pregunta que siempre hacen de los bienes Giffen es esto. Son bienes, ¿no? Son aquellos bienes especiales, te pueden decir, que contradicen la ley de la demanda. ¿Qué quiere decir que contradicen la ley de la demanda? Que tienen pues una relación no inversa, como hemos visto en el anterior ejemplo, sino una relación directa con el precio del bien. O sea, es decir, de que si sube el precio, va a aumentar su cantidad demandada. Y si baja el precio, va a disminuir su cantidad demandada. Gráficamente lo veremos como una curva de la oferta, pero no es la curva de la oferta, es la curva de la demanda, pero de bienes Giffen. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Que si sube el precio, ¿qué va a pasar si sube el precio de los bienes Giffen? Si sube el precio, va a aumentar su cantidad demandada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son necesarios, no te olvides, son muy necesarios y no tienen sustitutos. Entonces, yo estoy pues como que amarrado, ¿no? A la situación del precio principalmente. ¿Qué hago? Digo, si sube el precio, por ejemplo, a ver, yo como papa y carne. Entonces, si sube el precio de la carne, que está muy cara, entonces dejo de comprar carne, pero si sube el precio de la papa, ¿con qué otro producto lo puedo sustituir? Digamos, si sé que la papa, por ejemplo, puede que no que tenga sustitutos, pero la, es muy necesaria la papa para mi consumo. Entonces, ¿qué hago? Digo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué otro producto de menor precio puedo comprar? No hay. Ujú. Entonces, para mí es muy importante alimentarme. Entonces, ya no comeré carne, pero ¿qué hago? Entonces,
en vez de dejar de comprar papa, no, voy a comprar más papa. Mayor va a ser su cantidad demandada. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta la papa el kilo? Mira, ¿cuánto cuesta el kilo de papa y cuánto cuesta el kilo de arroz? ¿Te das cuenta? La papa cuesta más barato. Hay papas hasta de un kilo está un sol. Ujú. En cambio, la carne, ¿ves? ¿Y qué pasa si baja el precio? Menor va a ser su cantidad demandada. Entonces, ahí está la explicación ya, ¿no? Y también ahí está la diferencia entre un bien normal y un bien Giffen. Profesor, ¿y qué son los bienes Veblen? ¿Son sinónimos de los bienes Giffen? No. Veamos. Los bienes Veblen han sido denominados así en honor pues a Thorstein Veblen, ¿no? Disculpen si tal vez no lo he pronunciado muy bien, es Thorstein Veblen, ¿ya? Y lo que tenemos que aclarar es que los bienes Veblen son los bienes superiores, vamos a decirlo así, o los bienes de lujo. ¿Mm? Profesor, pero hemos visto que en los bienes normales e inferiores, en los bienes Giffen, hemos visto que tienen una relación con el ingreso del consumidor. Y aquí en los bienes Veblen ya no, no, ya no. En los bienes Veblen no importa tu ingreso. ¿Sabes qué? ¿Quiénes compran los bienes Veblen? La gente pudiente, la gente que tiene ingresos, ¿no? Elevados. ¿Ya? Aquella persona que está acostumbrada a comprar bienes de lujo, ¿no? O aquellas personas que quieren tener un estatus. Entonces son bienes superiores, son bienes de lujo los bienes Veblen, ¿ya? Diferenciemos a los bienes Giffen de los bienes Veblen. En el caso de los bienes Giffen, que ya lo hemos tocado, hemos visto que dependen del ingreso del consumidor. ¿Ya? O sea, hay un efecto renta, ¿no? Predomina principalmente la variación del ingreso. Y producto de ese ingreso también pues va a tener un comportamiento en función al precio. ¿Ya? Pero para el consumidor de bienes Giffen, lo más importante es su renta, o sea, su ingreso. En cambio, los bienes Veblen son aquellos que dependen de la variación del precio del bien, no te olvides. A eso se llama el efecto sustitución. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hago? A ver, si veo que me voy a ir a una fiesta, digamos, me voy a ir a una fiesta, me voy a ir a una reunión, o estoy en un cumpleaños, o tal vez me he ido a comer a algún restaurante, no sé, y quiero, pues, como dice aquí el efecto snob, quiero un estatus, ¿no? Quiero que me reconozcan como que soy una persona que me doy esos gustos, pues, ¿no? Que me doy un trato, ¿ya? Entonces, voy a preguntar, digamos, ¿cuánto está el vino? ¿No? O cuánto está el champán, o cuánto está, pues, un cóctel, ¿no? Y me dice, tenemos desde 10 soles. Entonces, ¿yo qué hago? Mira, date cuenta que hay sustitutos, ¿no? Hay desde 10 soles, 15 soles, 20 soles. Entonces yo como que quiero, como te dije nuevamente, no quiero, mm, digamos, elevar mi ego, ¿ya? Quiero que me vean como que, tú sí, ¿no? Tú sí, ¿Quién como tú, ¿no? Entonces yo digo, deme el más caro, no importa el precio. ¿Te das cuenta? Entonces no me importa el ingreso, ¿no? Porque yo sé que tengo dinero, entonces lo que quiero es aparentar, tal vez si es que por A o B no soy de la clase alta, sino soy de la clase media, pero quiero aparentar estatus, quiero aparentar que me doy ese trato, ¿no? Entonces pido el más caro. No importa el precio, deme tal cosa, punto. ¿Ves?
O por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal por A o B soy de la clase alta y veo que los bitcoins han subido de precio? O sea, me refiero a que están pagando más. Y a mí me interesa, ¿no? Porque quiero ganar más también e invierto. ¿Y qué pasa cuando baja su precio? No, no me genera curiosidad, como que no me incita a querer comprar. ¿Te das cuenta? ¿No? Otro comportamiento te das cuenta de los bienes Veblen, ¿no? En cambio, en los bienes Giffen todavía es más entendible, está más apegado, ¿no? A la situación normal de las personas, ¿no? Por el tema de la clase alta, media, baja, ¿no? Pero en el caso de los bienes Veblen es un tema, pues, interesante, ¿no? ¿No? El efecto Snob, que se refiere nuevamente al estatus, a la calidad, ¿no? Que cuanto mayor es el precio, como que me interesa más, ¿sí? Entonces, en función a la variación del precio, veamos cuál es ese comportamiento, ¿no? Entonces, los bienes Veblen son bienes que contradicen nuevamente la ley de la demanda, al igual que los bienes Giffen. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en los bienes Giffen depende de del ingreso del consumidor y habla de bienes inferiores, ¿ah? En cambio, en los bienes Veblen está hablando de bienes de lujo, ¿no? Y que principalmente se enfocan en la variación del precio. Entonces, ¿qué decimos respecto a los bienes Veblen? Que tienen una relación directa con el precio del bien. O sea, están contradiciendo la ley de la demanda. Entonces, a mayor precio, mayor cantidad demandada y a menor precio, menor cantidad demandada. Aquí tenemos nuevamente el gráfico. Es el mismo, si se dan cuenta, ya, pero en este caso sería la curva de los bienes Veblen, ¿no? Bienes Veblen. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Que si sube el precio del bien, por ejemplo, el del Bitcoin, o que una botella de vino, digamos, más antigua, más añejada, ¿no? Está más caro, entonces me compro, ¿no? A mayor precio, mayor cantidad demandada. Me incita a querer comprar, como que me da ganas de querer comprar. Ujú. A ver si ustedes googlean, ¿no? En un almuerzo, creo que se gastó como que $1000 o $10,000, no sé si me equivoco, tal vez un poco más, no sé, no me acuerdo el monto, pero fue una gran suma, ¿no? Creo que fueron $100,000, no sé, en una botella de vino Cristiano Ronaldo, ¿ves? Entonces él quería darse su trato, pues. Y como tiene plata, dijo, ¿cuánto está una botella de vino? Digamos, $300,000. Ok, dame. ¿No? La más antigua. ¿Sí? ¿Esa es la más antigua? Sí, ok. ¿No? Imagínate. ¿Ves? Y para un ratito, ¿no? Pero ese es el estatus. Ujú. Entonces, si sube el precio, aumenta la cantidad de demanda. ¿Y qué tal si pasa que el precio baja, ¿no? Entonces, como que no, nuevamente, no te genera esa curiosidad, no te genera esa necesidad de querer comprar. No, prefiero comprar otro bien, ¿no? Por eso dice sustituto, el efecto de sustitución. Prefiero algo de mayor valor, no el de menor, el de mayor valor. ¿Sí? Entonces, con esto hemos terminado la explicación de los tres tipos de bienes, ¿no? Bienes normales u ordinarios, bienes Giffen y bienes Veblen. Espero que haya sido de su agrado, pero todavía no hemos terminado el video. Vamos a ver una parte práctica. Ahí está. Dice, en relación a los bienes o a un bien Giffen, señale la alternativa correcta. Entonces está hablando de la cantidad demandada, cantidad demandada, ya. Entonces, a ver, veamos la primera. Dice, la cantidad demandada aumenta cuando aumenta su precio. Ah, mira, aumenta, aumenta. ¿Qué cosa aumenta? La cantidad demandada cuando aumenta su precio. Entonces, estamos hablando de los bienes Giffen según su relación con la variación del precio. ¿Y cuál era la relación? Una relación directa, ¿no? A mayor precio, mayor cantidad demandada. Entonces,
al toque, la primera, la respuesta, ¿no? El resto ya presumamos que ya no es, pues, ¿no? Si ustedes desean, lo pueden revisar, pero ahí ya nos está dando la respuesta. La demanda de camote en un mercado de barrio de la capital, o sea, se está refiriendo, digamos, a la capital del país, en un mercado de barrio ahí por ahí, se ha estimado en, ahí está, la cantidad, mira, está hablando de demanda, ¿ya? De camote. Entonces la cantidad de demanda del bien X es igual a 40 más 2 precios de X. Y la elasticidad de la demanda correspondiente a la situación es, ya. Quiero aclarar de que estamos hablando de elasticidad precio, ¿sí? Y cuando nosotros hicimos el tema de elasticidad precio, puedes revisar también el video de elasticidad precio y también la teoría de la oferta y la demanda, te vas a dar cuenta que en los bienes normales, la oferta tiene signo positivo y la demanda tiene signo negativo. O sea, el precio en la oferta es positivo y en la demanda es negativo. Pero acá nos está hablando de demanda y nos está dando que el precio es positivo. O sea, contradice a dicha teoría. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿De qué nos está hablando? De un bien Giffen. Profesor, ¿y no sería Veblen? No, porque nos está hablando de camote y el camote pues no es algo de lujo. Y la elasticidad de la demanda correspondiente a la situación es, ¿cuánto es? ¿Ya? Mira, date cuenta que cuando es de demanda, si sale negativo, sería pues -2, ¿no? Pero nos está hablando de la demanda de camote de bienes Giffen. Entonces, derivando todo esto, obtenemos 2. ¿Ya? Entonces pueden derivarlo, pueden sacar límites si desean. En un determinado contexto, al elevarse, mira, nos está diciendo que en un determinado contexto, al elevarse el precio, está hablando de que a mayor precio de determinados bienes, se desea adquirir más de ellos, o sea, hay una mayor demanda. En este caso sería mayor cantidad demandada. Por lo tanto, estos bienes son Giffen. No estamos hablando de bienes Giffen, por lo tanto, las preguntas siempre van a estar enfocadas en ese contexto. No es una miscelánea, ¿no? La molleja de pollo puede considerarse un bien de tipo... ¿Qué tipo de bien es la molleja de pollo? Date cuenta que la molleja, el cuello, las patas, el corazón, el hígado, ¿qué son, pues? El residuo del pollo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de bien es? Pues cuando se incrementa el ingreso del consumidor, a mayor ingreso, su consumo disminuye. ¿Qué tipo de bienes son? Bienes Giffen, profesor, pero no hay. Ya pues, pero ¿qué tipo de bien son los bienes Giffen? Inferiores. ¿Qué más? Marque la alternativa correcta respecto a los bienes Veblen. ¿Ya? Entonces veamos, a ver, ¿son bienes de lujo? Sí. Al aumentar el ingreso, disminuye su consumo. Ya te he dicho que los bienes de lujo no tienen nada que ver con el ingreso, ¿no? El ingreso no juega, ¿sí? Están relacionados de manera complementaria con los bienes Giffen, se complementan con los bienes Giffen. Respecto a la ley o respecto a la relación con el precio, sí, ¿no? Pero no son complementarios, ¿no? Uno es superior y el otro es inferior. ¿Son bienes de lujo? Sí, sí, ya sabemos que son bienes de lujo. ¿Y su precio influye directamente en su cantidad demandada? O sea, está diciendo que si su precio influye directamente en su cantidad demandada, entonces decimos más, a mayor precio, mayor cantidad demandada de los bienes Veblen, claro. Entonces la respuesta es esa, ¿sí?
¿Es un caso particular de bienes inferiores? No son bienes inferiores, no son bienes normales. Muy bien. Son aquellos bienes cuya demanda aumenta cuando el ingreso de los consumidores aumenta. Mira, son aquellos bienes cuya demanda aumenta, ¿ya? Aumenta la demanda cuando el ingreso de los consumidores aumenta, cuando el ingreso del consumidor también aumenta. A mayor ingreso, mayor demanda. ¿Qué tipo de bienes son? Normales. No te olvides, los bienes inferiores tienen una relación inversa. Si sube tu ingreso, dejas de consumir esos bienes. Y si baja tu ingreso, compras más de esos bienes, ¿no? Pero en los bienes normales, respecto al ingreso, tienen una relación directa. Si analizamos un caso hipotético en el que una familia consume solo camote y carne, imagínate, a ver, es una familia pobre y consume carne y camote. Al incrementarse el precio de estos bienes en un proceso inflacionario, tú sabes, las personas más perjudicadas, más afectadas en un proceso inflacionario son pues los pobres. ¿Y qué va a pasar? Dice que va a aumentar el precio de estos bienes, ¿no? Entonces, va a aumentar la cantidad demandada de qué, ¿no? Aumenta la cantidad que se desea adquirir, por lo que podemos afirmar que nos referimos a qué tipo de bienes. Mira, aumenta la cantidad que se desea adquirir al aumentar el precio. De hecho, que no va a ser de los dos, ¿ah? Yo pienso que van a dejar de comprar carne y lo que van a comprar es camote. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de bienes son? GIFE. Este es el conjunto de bienes a los cuales no les afecta la ley de la demanda. ¿Cuáles son? GIFE. ¿Qué más nos dicen? Si el bien X es fundamental en la canasta de consumo, ¿ya? Es fundamental, no te olvides. ¿Cuáles eran las tres características de los bienes GIFE? Que es un bien inferior, que es un bien muy importante, a eso también se llama fundamental, y que no tiene sustitutos, ¿no? Entonces dice, es fundamental en la canasta de consumo de una persona en situación de pobreza extrema. Aquí ya te está confirmando lo que yo siempre te digo, los bienes Giffen son aquellos bienes consumidos por personas de escasos recursos, y los bienes Veblen por personas de elevado ingreso, principalmente las de clase alta, ¿no? Y también alguno que otro de la clase media. Entonces, un incremento del precio, ¿qué va a pasar cuando suba el precio de los bienes, de un bien fundamental, ¿no? Entonces, a mayor precio, una reducción de la cantidad demandada, no. Un aumento de su ingreso, está hablando del precio, nada que ver ingreso. Un cambio de gustos, nada que ver. Una reducción de la demanda no. Complementario, nada que ver. Un aumento en la cantidad demandada de X. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Sí? Si la función de demanda tiene pendiente positiva, o sea, nos está diciendo así, ¿no? Si la función de demanda tiene pendiente positiva, ¿ya? Indicar la afirmación correcta. Entonces, ¿quiénes tenían este gráfico? Los bienes Giffen y los bienes Veblen. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Eso es todo. Y veamos pues el mensajito, ¿no? Del día. Las palabras pueden ser bonitas, pero si no van de la mano con los hechos, no valen nada. Bueno, hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por su atención. De hecho, que he tratado, creo que me he pasado en extender el tema. Ya son 30 minutos. Pero lo que he querido principalmente pues es explicar la diferencia entre bienes normales, bienes Giffen y Veblen, y también pues desarrollar una parte práctica, ¿sí? Eso es todo, muchísimas gracias con cada uno de ustedes, he cumplido contigo Carlos XD y nos vemos en un próximo video. No se olviden compartir, darle like, ¿no? Comentar también si es que quieren algún otro tema en específico.
Ya voy a procurar hacerlo a la brevedad y no se olviden de activar la campanita, ¿no? Y si tienen pues amigos que también están postulando a las universidades, no se olviden pues que suscribirse, ¿no? Dígale, suscríbete, pues no es un apoyo para el profesor, para que también le motive a seguir subiendo más videos del curso de economía. Y como les dije en otro video, también voy a procurar subir pues los videos de educación cívica, ¿no? Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por su atención nuevamente. Conmigo hasta un próximo video. Chau, chau.